Días, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, gracias por estar ahí del otro lado. Siempre soy muy agradecida de todas las personas y personitas que se toman ese tiempo para poder compartir conmigo del otro lado de la pantalla. Así que, habiendo agradecido su participación y su energía ahí del otro lado, tema sumamente importante que hoy quiero trabajar. ¿Sí? El orden, ¿sí? El orden, ¿qué significa para mí orden? ¿Qué significa para ustedes orden? Me lo van a dejar aquí abajo en los comentarios. Orden es una palabra a veces muy grande y a veces sumamente pequeña cuando podemos eh, encontrar esa solución, yo siempre digo, esta cosa que nos baja a tierra, ¿no? Y tiene mucho que ver y está muy emparentado con otro concepto importante que para mí tiene mucho poder, mucho peso, es el de claridad. Más sin embargo, el orden, ¿sí? Viene también arraigado del reconocimiento, de reconocernos, de reconocer qué etapa estamos, de reconocer en el momento en el que estamos, ¿sí? Eso nos da orden y por consecuencia claridad. ¿Qué pasa? Muchas veces queremos tener claridad antes de tener orden y queremos tener orden antes de reconocer qué hicimos, quiénes somos o qué estamos haciendo, a dónde queremos ir, ¿sí? Muchas veces estamos tan anclados, pero tan ancladas a esto de el resultado que quiero que llegue ya, y no nos damos cuenta de que tenemos que transitar ese proceso de reconocer, reordenarnos y recién ahí poder tener claridad. A mí me pasó durante mucho tiempo el hecho de estar como suspendida, ¿no? En el tiempo porque no tenía claridad, no tenía orden sobre todo. Y muchas veces lo he sentido en esto de tener muchas puertas abiertas, ¿no? En el sentido de, bueno, tengo un trabajo, tengo un negocio, estaba haciendo negocios digitales, me estaba capacitando, tenía 3 o 4 capacitaciones, eh, una formación, y en un momento de mi vida digo, che, ¿por qué no estoy llegando donde quiero llegar? ¿No? Y me pasaba esto de que si bien estaba con muchas cosas, me sentía desorganizada, me sentía desorientada. Y cuando uno está en ese bucle de hacer, sin ningún rumbo, sin ningún sentido, yo siempre me nombro a mí y le digo a los pacientes también esto de giraba como bola sin manija, pero justamente porque me faltaba ese orden, me faltaba esa bajada a tierra, me faltaba ese, ok, reconozco dónde estoy y me ordeno, ¿sí? Durante mucho tiempo estuve en ese lugar y pude ponerme a trabajar en formaciones, en mentorías, sobre todo para mí. Y descubrí que primero, para poner orden, tenemos que vernos a nosotros mismos. Y cuando te ves a vos misma y te reconoces y decís, wow, tengo todo esto en la mesa, tengo todo esto como herramientas, tengo todo esto que vine haciendo hasta el momento, y eso nos da un cierto panorama ordenado, ¿sí? O nos orienta, nos regula, ¿sí? Para poder esto, ¿no? Direccionar. Cuando pude verme a mí misma, cuando pude enganchar
con esto de, ok, estoy abriendo muchos flancos, se me está yendo la energía para todos lados, terminaba sumamente agotada, digo, pero hice un montón de cosas y aún así no iba para ningún lado. También tiene que ver con que esto aprendí a hacer, ¿no? Y no hago de hacer, aprendí a ser así. Aprendí a que debía hacer muchas cosas, a que debía saber de todo, a que si no tenía varias cosas no iba a funcionar. El famoso multitasking, que muchas veces decimos, wow, bueno, pero voy de la habitación al baño, del baño al lavadero, del lavadero al baño, del baño a la habitación, y cuando estoy así no terminé ninguna de las tareas. Entonces eso nos consume tiempo, nos consume energías, ¿sí? Nos consume emociones. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos inmersos en esos lugares de desorden. No solamente desorden en lo físico, desorden en lo interno, en lo emocional. Y también estuve en ese lugar. También estuve desordenada, desorientada, y me parece que lo que pude aprender es bajar un cambio, mirar hacia adentro, contraerme para luego poder expandirme. ¿Fue de la noche a la mañana? Claro que no, por supuesto que no. Me costó al principio esta cuestión de poder sentarme conmigo misma, de poder reconocerme, de poder frenar, de poder frenar para decir, ok, Meli, ¿hacia dónde querés ir? ¿Qué es lo que querés lograr? Sin mirar qué vas a perder, sino mirando qué iba a ganar. Y eso durante mucho tiempo no me lo permití. Entonces, me parece hoy importante con ustedes poder compartirles que el orden, ¿sí? Primero viene de esto de frenar, de parar, de mirarnos, de ver qué estamos haciendo, de ver hacia dónde queremos ir, de ver con qué herramientas contamos. Porque tenemos muchas herramientas, tenemos una experiencia de vida enorme que muchas veces desestimamos porque pensamos que, claro, como no tenemos un título, como no tenemos una formación, y podemos impactar y podemos acompañar a las personas desde la experiencia propia, desde haber pasado situaciones similares, de haber pasado situaciones en las cuales pude ver y aprender algo. Desde ese lugar puedo acompañar a otra persona. Y todo esto lo aprendí cuando pude ordenarme, cuando pude ver y verme que tengo las herramientas suficientes, que ya no hace falta más consumir conocimiento, que soy capaz, que tengo 12 años de profesión, que tengo 38 años de vida, de experiencias vividas. Es empezar a reconocernos ese valor, porque ahí está el gran valor que tenemos, está en nuestra historia. En el empezar a pensar de que somos capaces de muchas cosas. Y eso da orden. O por lo menos nos da una dirección o un más o menos sé que es esto lo que tengo. Y muchas veces también necesitamos un acompañamiento para poder bajar, para poder decir, ok, me organizo, me ordeno. Porque la mayoría de las veces pensamos que tenemos todo listo, todo ordenado, y no es así. Y es ahí en donde me parece importante, y esto lo voy a recalcar muchas veces, me parece sumamente importante que nos dejemos ayudar, que nos mentoriemos, que consigamos a alguien que nos haga esto, sentarnos y vernos, sea un mentor, sea un profesional,
sea alguien a quien yo considero que es importante escuchar, importante seguir y aplicar. Escuchar y aplicar es lo que te da orden. Si nosotros, y esto lo hablo con conocimiento de causa, si nosotros escuchamos, consumimos, más conocimiento, pero no accionamos, estamos en el mismo desorden. Porque queremos mucho más de todo, y no ponemos foco. ¿Sí? Entonces, es primordial a la hora de que te sientas con vos misma a preguntarte, ¿qué querés? Y parece una simple pregunta, pero cuando vos parás, frenás, te reconoces, ves lo que estás haciendo y te haces esta pregunta, te puedo asegurar que más de una estantería se empieza a mover. ¿Y eso está bien o está mal? No. Es lo que tiene que suceder. Porque para poder ordenarnos y empezar a vernos y empezar a decidir qué queremos hacer, va a haber estructuras que se van a mover. Va a haber creencias, va a haber patrones que traemos, que aprendimos, que se van a mover. Y eso genera incomodidad. Y a nuestra mente no le gusta la incomodidad porque no sabe qué hacer frente a eso. Entonces, con esto no quiero decir que la mente es enemiga, al contrario. Tenemos que aprender que nuestra mente, nuestro ego se va a meter ahí para cuidarnos, que no lo hace con maldad, pero sí que va a tratar de que nosotros volvamos a esa zona de confort. Y siempre que lleguemos a esa zona de confort, va a haber algo en nosotros que sentimos que hay algo más, que estamos para más, que damos más. Entonces, hacerle caso a esa intuición, a esa disfuncionalidad que te genera el seguir ahí donde estás. Porque eso también es reconocerte. Porque eso también es mirarte. A mí me pasó una vez que sentía que estaba haciendo un trabajo genial, un acompañamiento a 10.000 maravillas. Pero sentía que el valor del dinero que me otorgaban por ese trabajo y por el de mis compañeras, que realmente era un equipo de trabajo enorme, hermoso, no estaba siendo el que me merecía. Incluso me consumía muchísimas horas que no me eran pagas y que aún así sentía que el esfuerzo, que la dedicación, que el amor que le ponía a mi trabajo no era reconocido. Muchas veces se vio coartado incluso, con esto de, mira que quien te paga no está queriendo mucho que vos hagas determinadas cuestiones. O esto, acordate quién te paga. Y cuando aparecieron esas frases, hay algo que resonó en mí y dije, no es por acá. No es por acá. Y le puse fecha límite a ese trabajo. Y la verdad que fue la mejor decisión que tomé, porque cuando empezás a tomar esas decisiones de empezar a verte, reordenarte, y con todo eso viene el valor que vos le das, que vos te das
a vos misma, es un aprendizaje que no te lo saca nadie. Y que además de aprender, empezás a ver que cuando los lugares, las personas, las relaciones, los trabajos te generan ya esa incomodidad, le empezás a prestar atención y cada vez decidís más rápido si te querés quedar, si no te querés quedar o si te quedas bajo ciertas condiciones. Y eso, y ese aprendizaje es hermoso. Porque cuando vos aprendés a verte, aprendés a sentir, aprendés a mirarte, que estás incómodo, que no estás incómodo, que no te llena, que sentís que hay algo más, empezás vos a crear tu realidad ordenándote. Empezás vos a dejar atrás esa vieja versión que se acostumbraba a que todo debías, y bueno, sí, total es así. Entonces empezás un camino de transformación que hasta que no lo ves, no te das el permiso de empezar a sentir esa incomodidad. O quizás te diste cuenta muchas veces que te sentías incómodo, incómoda, y por no hacerle caso a esa intuición, a ese sentir, a esa emoción, seguiste de largo. Seguiste y seguiste y seguiste y seguiste y te pasaron los años, los trabajos, los lugares, las personas, las relaciones. Pero no te culpes por eso, porque si estás acá hoy, mirando este video, si estás acá hoy, déjame decirte que no es tarde, nunca es tarde, siempre es el momento justo. Es el momento justo de poder verte, de poder ordenarte, de poder preguntarte hacia dónde quieres ir. ¿Qué quieres decidir? Porque si estás decidiendo algo, genial, es responsabilidad tuya. Ahora, pero si no decidís, también es responsabilidad tuya y también estás decidiendo. Así que les comparto el día de hoy que una de las cosas para mí más importantes que me ha pasado durante este tiempo es que te puedas ordenar. Que te puedas ordenar. Que te des ese permiso de poder ordenarte. Porque es ahí en donde todo empieza a fluir. Es ahí en donde empezás a verte y decir, wow, todo lo que tengo, todo lo que hice y todo lo que puedo crear en base a esto. Y ahí empiezan a pasar las cosas maravillosas. Porque empezás a ver que esos trabajos te llegan, que esas relaciones con esas personas se dan, se concretan, que esos negocios que estaban ahí dubitativos se cierran, que el dinero viene con facilidad, que las relaciones se empiezan a dar con facilidad, que todo es más maravilloso, que todo es más hermoso. Y eso te lo da porque estás empezando a ordenarte. Pero quiero hacer hincapié en que no son conceptos aislados el de reconocer o reconocimiento, orden, claridad y dirección. Son todos conceptos que van de la mano, son un proceso, que no son uno sin el otro, que no podemos tener claridad si no tenemos orden, que no podemos tener orden si no reconocemos de dónde venimos y qué tenemos, ni mucho menos hablar de una dirección, de un objetivo, de ese foco necesario de energías que preciso para poder llegar a donde quiero llegar. Que todo está unido, todo está conectado. Pero el punto y el eje principal sos vos.
sos vos dándote ese permiso. Sos vos queriéndote un poquito. Sos vos mirándote. Así que sin más, voy a estar hablando con ustedes en próximos videos. No olviden de suscribirse a mi canal. Y intenciono este día con mucha paz, mucho amor, mucha gratitud. Gracias.